Hola, muy buenas tardes. Soy Jorge Gutiérrez y le doy la bienvenida a nuestro webinar Roma, Sempiterno Legado para el Orbis Terrarum, realizado por la Dirección de Admisión y Difusión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El presente webinar se encuentra enmarcado en la propuesta académica del Diplomado en Lenguas Clásicas, cuyo objetivo es entregar los aspectos fundamentales de la gramática y sintaxis, tanto griega como latina, para el análisis y la comprensión de textos clásicos. A través de la lectura y traducción de textos, se podrá llevar a cabo un análisis filológico de estos últimos, conociendo y valorando de esta manera el contexto que los rodea y los distintos atisbos culturales que los sustentan. Hoy nos acompaña Leonardo Quesada, coordinador del programa, a quien le damos la bienvenida. Leonardo, muy buenas tardes. También nos Hola, acompaña buenas. Luis, gracias Leonardo. También nos acompaña Luis Ángel Sánchez del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos ISEP de Córdoba, Argentina. Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. También a Patricia Zapata, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral Argentina. Patricia, un gusto. Un gusto a todos, buenas tardes. Andrés Vázquez, de la Universidad de la República Uruguay. Andrés. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Piero Mochetti, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Piero, un gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para el presente webinar, todas las preguntas que vayan surgiendo durante el desarrollo las pueden dejar en nuestro chat de preguntas y respuestas, y al finalizar serán respondidas por nuestros exponentes. Además, todos quienes estén presentes pueden optar a una beca del 50% de descuento en el arancel del diplomado, beca que será sorteada en los próximos días por medio de nuestras redes sociales. Comenzamos este webinar abordando lo que implica el legado de Roma. Para ello, vamos con nuestro primer expositor, Luis Ángel Sánchez, quien es profesor licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Lingüística por la Universidad de Buenos Aires, profesor de Lengua y Literatura por el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos ISEP de Córdoba, es profesor de Historia de Lengua 1 y 2 y de Literatura de Lenguas Extranjeras 1 en el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar de la ciudad de Córdoba. Desde el análisis del discurso, investiga la reflexión sobre el lenguaje de la antigüedad romana. Su ponencia hoy tiene como título Aproximación a la reflexión lingüística en la antigua Roma, según el testimonio de Lingua Latina de Marco Terencio Barón. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, les agradezco mucho esta invitación y bueno, como dice el título de la presentación que quisiera compartir con ustedes, para hacer esa aproximación a cómo era la reflexión lingüística en Roma, bueno, voy a empezar de alguna manera tratando es un tema muy amplio, pero sí voy a poner por lo menos en contexto la obra de Varrón y el pensamiento barroniano, en el contexto, digamos, de la evolución de la reflexión lingüística en la antigüedad. Ustedes me dirán si ya se ve la presentación. Se está cargando, Luis. Se ve. Se ve, se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a poner en contexto esta obra de Lingua Latina de Varrón que vamos a tomar como testimonio, ¿no?, de la reflexión lingüística en la antigua Roma. Bueno, para ello voy a comenzar citando, a ver si podemos... Ahí estamos. Bueno, voy a empezar de alguna manera citando un cambio que se produjo hacia mediados del siglo XX, ¿no?, en la consideración historiográfica de cómo evoluciona el pensamiento lingüístico en la antigüedad, donde, bueno, una serie de filólogos y de críticos literarios, ¿no?, y de historiadores de la lingüística han de alguna manera coincidido en dividir la evolución lingüística de la antigüedad en 4 etapas, ¿no? Una primera etapa donde el interés por el lenguaje emerge en la reflexión filosófica, ¿no?, de los antiguos presocráticos, Platón, Aristóteles, y por supuesto ponemos también entre guiones a los sofistas, dado que bueno, no se consideran filósofos, pero han hecho un aporte indudable, ¿no?, a esta reflexión. En la segunda etapa se consolida de alguna manera el lenguaje como objeto de reflexión autónoma, es decir, ya no, digamos,
pensar el lenguaje como un instrumento para entender, ¿no? Para reflexionar sobre elementos extralingüísticos, sino para convertir el lenguaje como un campo autónomo de investigación, ¿no? Y bueno, esta etapa se extiende desde el siglo III al segundo antes de Cristo, y esos son los representantes que están mencionados allí, ¿no? Aristófanes y Aristarco, de alguna manera como dos representantes de lo que podríamos llamar la filología, ¿no? La crítica literaria antigua, y Crates de Malos como representante de la filosofía estoica. Y por supuesto Dionisio Tracio, que también lo ponemos entre guiones, porque, bueno, la Techne Grammaticae, ¿no? De Dionisio, hay enormes controversias, ¿no? Acerca de su datación y también eh, de la autoría, ¿no? de esta obra, por lo que, bueno, lo ponemos allí entre paréntesis. Pero lo importante entonces es que en este periodo, ¿no? Se consolida el lenguaje como estudio en sí mismo, ¿sí? La tercera etapa es donde ya esta reflexión autónoma sobre el lenguaje es trasladada a Roma. Y entonces comienza por primera vez en la historia de Occidente a reflexionarse sobre el lenguaje en latín, ¿sí? Y este periodo sociohistórico se extiende desde el siglo I aproximadamente hasta finales del primero después de Cristo, o sea, primero antes de Cristo y hasta el segundo después de Cristo. Y la siguiente y última etapa, según los historiadores de la lingüística, bueno, es el periodo donde la Ars Grammatica romana se conforma de una manera tal como la conocemos, ¿no? En la edición de los Grammatici Latini, ¿no? De Keil, donde ya, bueno, tenemos una gramática que es más o menos parecida, o es la base, podríamos decir, de cómo se enseña la gramática del latín en la actualidad. Bueno, entremos entonces ahora al de lengua latina, que obviamente lo vamos a ubicar en la tercera etapa, ¿no? de esa evolución, donde lo que hace Varrón es de alguna manera aprovechar todo este avance, digamos, de este estado de la reflexión lingüística en Grecia, donde ya se estaba pensando el lenguaje como un campo autónomo de reflexión, y lo empieza a hacer él mismo en latín. Y bueno, y tenemos que decir con esto que el estado de conservación en la que la tradición manuscrita nos ha legado la obra de Varrón, vemos que es bastante pobre, ¿no? Es decir, de 25 libros que tenía el de lengua latina en su redacción original, solamente la tradición nos ha legado 6. Es decir, un estado menos del 23% del, de la obra original, con lo cual, bueno, estamos en un problema filológico grande, ¿no? Sin embargo, por lo que vamos a ver ahora, vamos a ver que con estos libros supérstites son suficientes como por lo menos poder delinear y asomarnos a cómo fue esa reflexión lingüística en la antigua Roma. Para ello veamos entonces cómo se las arregla Varrón para distribuir el contenido de lo que él pretende exponer en este libro, y veamos cuál es la estrategia que persigue. Para lo cual me gustaría compartir con ustedes directamente la fuente, ¿no? Es decir, cómo él en varias partes de su obra se menciona, digamos, a la organización del contenido, con lo cual se puede de alguna manera, bueno, intuir cómo fue esa distribución originaria, ¿no? Dice Varrón lo siguiente: dado que la naturaleza del lenguaje está dividida en 3, según lo demostré en los libros anteriores, cuya primera parte es de qué manera las palabras fueron impuestas a las cosas, la segunda, de qué forma, declinadas a partir de estas, expresaron distinciones, y la tercera, cómo, unidas entre sí, expresan un pensamiento. Entonces vemos que acá tenemos como un primer aporte muy importante que hace Varrón a la reflexión lingüística, que es la simplicidad de su esbozo, ¿no? De su reflexión. Solamente lo que hace es determinar una unidad mínima en el lenguaje, que son las palabras, y 3 procesos por los cuales las palabras se vinculan, ¿no? Es decir, vemos acá que la impositio es el primero de los procesos, vincular las palabras con las cosas, ¿no? La declinatio, ¿no? De cómo se distinguen las palabras entre sí, o sea, cómo se flexionan en conjugaciones y en declinaciones,
Y por último, cómo las palabras se relacionan unas con otras, ¿no? Con lo cual, entonces, con esta simplicidad de esbozo, lo que podemos ver es que lo que está estableciendo Barrón es una distinción entre niveles de análisis del lenguaje. Un nivel inferior, que podríamos decir la de la impositio, que es lo que hoy en día llamaríamos etimología y semántica, ¿no? Donde se vinculan de qué manera se han impuesto los nombres a las cosas, ¿sí? Y es el vínculo que tiene el lenguaje con la realidad extralingüística. Un segundo nivel, que podríamos llamar de morfología flexiva y léxica, según voy a tratar de mostrar a continuación. Y finalmente, el último nivel de la conjunctio verborum, donde podríamos decir que son temas de sintaxis, retórica y dialéctica los que allí se tratan, ¿sí? Ahora, si ponemos esta distribución en relación con la tradición manuscrita, ¿no? Vemos entonces que lo que tenemos es que lo que la tradición nos ha legado es muy poco, ¿no? Vemos allí que la distribución originaria constaba de un libro primero que fungía como presentación general de la obra. Vemos cuatro hexadas de libros dedicados una a cada nivel, uno a la impositio, otro a la declinatio y dos a la conjunctio, ¿sí? O sea, dos a la sintaxis, retórica, etc. Pero solamente fíjense que se nos han legado nada más que los 6 libros, o sea, 3 tríadas, ¿no? La puesta en práctica de la teoría de la impositio y el esbozo teórico de la teoría de la declinatio, ¿sí? Es decir, muy poco, nada más, lo que se nos ha legado, pero sí también acá vemos otro aporte de Barrón, que es la sistematicidad de su planteo. Es decir, cómo está organizado con un plan muy claro, casi como si fuera una tesis doctoral, digamos, ¿no? Como las que hacemos hoy en día, y dentro de cada una de esas partes está dividida en teoría y práctica también, ¿no? Es decir, un planteo teórico y una puesta en práctica de lo que allí se va a reflexionar. Bueno, donde yo voy a poner el foco para, de alguna manera, describir esta reflexión lingüística en Roma, es en la teoría de la declinatio, ¿no? O sea, en los libros octavo, noveno, pero principalmente en el décimo, ¿no? Donde vemos aquí que entre el octavo y el noveno se hace mención a la conocida controversia entre analogía y anomalía, ¿no? En la antigüedad, que fue lo que hasta antes de la revolución de la historiografía lingüística se pensó que era el pensamiento hegemónico, ¿no? Sobre el lenguaje en la antigüedad, pero vamos a ver que en el libro décimo, la síntesis que propone Barrón hace como una superación de esta controversia. Entonces, veamos cómo concibe Barrón la teoría de la declinatio. Y acá vamos a ver también precisamente cuáles son sus aportes y cómo ya solamente al ver la palabra declinatio, cuyo eco es nuestra palabra castellana declinación, ¿no? Tiene un impacto muy grande en la posteridad, ¿no? Dice Barrón lo siguiente: la declinación fue introducida en los lenguajes no solamente latinos, sino de todos los hombres, por una causa útil y necesaria. Si así no hubiera sucedido, no se podría aprender tan gran número de palabras. En efecto, son infinitas las naturalezas en las cuales ellas se declinan, y ni las que hubiésemos aprendido, a partir de ellas no se podría ser evidente. Fíjense la palabra que utiliza aquí, la cognatio rerum, ¿no? Es decir, el parentesco de las cosas que hay entre ellas. Es decir, acá vemos entonces que como un buen romano, con un pensamiento totalmente pragmático, la definición que da de declinatio es su función. ¿Para qué sirve? Es decir, la declinación sirve a los fines del aprendizaje de la lengua. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que permite manifestar la declinación es la cognatio rerum, es decir, la semejanza que de las cosas, ¿no? Semejanza de la sustancia gramatical, ¿no? Y de los significados entre las palabras. Vamos a ver que luego esta cognatio rerum va a ser, a medida que avanza, ¿no? el tratado, va a ser sustituida de a poco por la palabra analogía y similitud. Bien. El otro aporte que hace Barrón, muy importante, es su definición de las llamadas partes orationis, ¿no? Las partes del discurso,
que nosotros llamaríamos clases de palabras, ¿sí? Y veamos precisamente cómo se las arregla para hacer esa distinción. Lo hace por un método dialéctico muy probablemente inspirado en el misticismo pitagórico, ¿no? O probablemente también en la dialéctica estoica por medio del sistema de las divisiones, ¿sí? Y utiliza 3 divisiones para clasificar las clases de palabras. La primera división, dice acá en el lenguaje, es el hecho de que algunas palabras nunca declinan, como por ejemplo estas, vix, mox. En efecto, fíjense que estas son 2 adverbios que no declinan, quedan al margen del proceso de declinatio, y las otras son declinadas, como a partir de lima, limae, los sustantivos, y a partir de fero, fereban, los verbos. Y como no puede existir analogía, excepto en las palabras que declinan, quien dice que es semejante mox y nox, es decir, comparar un adverbio con un sustantivo, se equivoca, porque no es una y otra palabra del mismo género, dado que nox debe someterse al sistema de casos y mox no debe ni puede, ¿sí? En efecto, no se puede comparar un adverbio con un sustantivo, por más semejante que parezca su configuración fonética, ¿sí? Entonces vemos que acá también la teoría de la declinatio permite a Barrón establecer esta distinción que hasta ese momento, lo que para nosotros parece una obviedad, acá lo que vemos es que él está recién descubriendo este sistema de identificación de palabras. Muy bien, la segunda división es a partir de las palabras que pueden ser declinadas, porque algunas lo son a partir de la voluntad y los otros a partir de la naturaleza. Llamo voluntad cuando una persona cualquiera, a partir del nombre de una cosa, impone nombre a otra cosa, como Rómulo, a Roma. Y llamo naturaleza, por el contrario, cuando todos, una vez aceptado el nombre, a partir de aquel que lo impuso, no preguntamos de qué manera aquel quiso ser declinada, sino que lo declinamos por nosotros mismos, automáticamente, como uius Romae an Romam ac Roma. Lo que vemos acá entonces es que con palabras de muy sentido común y muy sencillamente, está distinguiendo por primera vez en la reflexión lingüística de la antigüedad lo que nosotros llamaríamos morfología léxica y morfología flexiva, ¿sí? Llamando morfología voluntad, ¿no?, a la derivación de las palabras y declinación a lo que se declina sin preguntarle al impositor, ¿no?, al que creó la palabra, cómo uno quiere declinarla. Bien. Y por último, la tercera división es de aquellas palabras que declinan por naturaleza. Y acá tenemos también el último de los aportes que yo quisiera poner en el foco, que es precisamente cómo clasifica las palabras que sí declinan. Ellas se dividen en 4 partes. La primera, la que tiene casos y la que no tiene tiempo. Ut docilis et facilis. Es decir, acá, fíjense que con caso y sin tiempo está de alguna manera aislando el paradigma nominal. En la segunda, las que tienen tiempos pero no tienen casos. Ut docit et facit. Es decir, los verbos. En la tercera, las que tienen ambas, ut docens et faciens, es decir, los participios. Y la cuarta, las que no tienen ninguna de las dos. Docte, facete, los adverbios. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el aporte que está haciendo acá Barrón? También por primera vez en la historia. Es que solamente está aislando las clases de palabra con un criterio muy sencillo, solamente en términos estrictamente morfológicos, es decir, con la ausencia o presencia de las categorías de caso y tiempo. Esto nunca antes se había hecho. Antes los criterios eran todos absolutamente semánticos, ¿no? Los sustantivos designan sustancias, los verbos acciones, ¿no?, etcétera, etcétera. Acá solamente por rasgos morfológicos. Muy bien, y finalmente vemos que lo que tenemos acá es precisamente el panorama completo de las partes orationis a partir de la teoría de la declinatio, ¿no? Es decir, las palabras, entonces vemos que por una primera distinción se distinguen, ¿no?, entre las que no pueden declinar, que en otro pasaje lo llama genus sterile, y las que sí pueden declinar, ¿no?, el genus fecundum.
Entonces, en genus estéril tenemos esta clase de adverbios. Y en el genus fecundum, las que lo hacen, ¿no? Declinan de manera voluntaria o natural, es decir, acá la distinción entre morfología derivativa por un lado y morfología flexiva por la otra. Y finalmente las que pueden declinar lo hacen, digamos, de esta manera, ¿no? Solamente las distingue por la presencia o ausencia de los rasgos de caso y tiempo, que en otra parte también lo llama con estos otros nombres metalingüísticos, ¿no? Apelandi, dicendi, jungendi y adminiculandi. Bueno, muy bien. En otro lado también, las apelandi partes empieza también a seguir, ¿no? Clasificando, en este caso, bueno, todo el paradigma nominal, fíjense, con las tres categorías que hoy en día llamaríamos, ¿no? Género, número y caso, con nombres un poquito distintos, ¿no? Pero siempre, como vemos, en términos estrictamente morfológicos. Bueno, bien, para finalizar, para hacer como un resumen general de lo que acabamos de decir y para poner en contexto ahora sí el aporte de Varrón respecto, ¿no? de la reflexión lingüística en la antigüedad, es que lo que hace Varrón de lengua latina es en principio el principal aporte de escribir el lenguaje en términos estrictamente lingüísticos, ¿sí? Sin recurrir a ningún otro de los criterios. Pensemos nada más en lo siguiente, ¿no? Que los gramáticos alejandrinos principalmente, ¿no? Para describir los textos de Homero, ¿no? De Hesíodo y demás, han llegado hasta proponer 70 criterios de distinción de palabras, ¿no? Es decir, un desorden muy grande, ¿no? Como una dispersión terminológica que en algunos de los pasajes de lengua latina Varrón se encarga de criticar. Por ello es que él, con su mentalidad romana, ¿no? Más pragmática, más ligada al campo incluso, al trabajo concreto, ¿no? Con las cosas, hace esta simplificación con muy poquitos criterios, pero abarcando todo el fenómeno del lenguaje, ¿no? El otro aporte que hace la reflexión lingüística es distinguir por primera vez, como dijimos, morfología derivativa y morfología flexiva. Algo que en Dionisio Tracio lo vemos ahí como asomándose, pero no tiene la profundidad de reflexión y los alcances a los que llega Varrón, ¿sí? La otra cuestión que no hemos podido acá analizar, pero que daría como para un estudio también, es que aplica modelos matemáticos para solucionar problemas lingüísticos, ¿sí? Y acá también por primera vez en la historia de la reflexión lingüística, tenemos ya esbozados los paradigmas verbales y nominales tal cual los conocemos hoy, o por lo menos de una manera bastante parecida, es decir, utilizando columnas verticales para poner los casos y horizontales para poner los números y las otras categorías, ¿sí? El otro aporte que hace también Varrón es describir el paradigma verbal en términos aspectuales, cosa que tampoco antes se había hecho, y acá es donde algunos críticos suponen que lo que hace Varrón es traducir la reflexión estoica y pasarla, digamos, a la distribución del paradigma verbal del latín en términos de infectum y perfectum, y son esas palabras las que el mismo Varrón utiliza y las seguimos utilizando nosotros hoy en día, ¿sí? Y en síntesis, lo más importante de todo es que lo que vemos entonces en Marco Terencio Varrón es una actitud de simplicidad y exhaustividad tal cual lo pide cualquier ciencia en la actualidad, ¿no? Es decir, hacer una descripción de un objeto de estudio de la manera más exhaustiva posible, pero también de la manera más simple posible. Bueno, y aquí les dejo entonces por último una serie de referencias con las cuales elaboré esta presentación y les agradezco mucho la atención. Agradecemos la ponencia del profesor Luis Sánchez abordando esta morfosintaxis de ideas, ¿cierto? Les recuerdo que todos los asistentes presentes pueden optar a una beca de un 50% de descuento en el arancel de nuestro diplomado en lenguas clásicas. Vamos con nuestra segunda presentación a cargo de la profesora Patricia Zapata. Patricia Zapata es profesora y licenciada de Letras del Instituto Universitario de Santa Cruz, adscrito a la Universidad Nacional del Sur. Es profesora adjunta en Lengua y Culturas Latinas 1 y 2 del profesorado y de la licenciatura
en letras de la Unidad Académica Río Gallegos, también de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. En esta casa de estudios ha dictado seminarios y desarrollado actividades de extensión relacionadas con el proyecto de los textos clásicos en la literatura contemporánea. Su ponencia hoy tiene el título de Significado simbólico y político del personaje de Lavinia de Eneida de Virgilio. Patricia, un gusto. Buenas tardes a todos. Se ve, empiezo por la primera, pero ahí está. Bien, bueno, mi propuesta justamente tiene que ver con analizar un personaje que si uno rastrea va a encontrar tal vez rasgos o definiciones muy típicas que consideran a Lavinia como un personaje inmóvil, quieto. Y a lo largo de estos 2000 años que tiene Eneida, un poco más, y a la luz de las nuevas resignificaciones que van adquiriendo los personajes femeninos, bueno, Lavinia invita a pensarla desde lugares que tienen que ver precisamente con este carácter simbólico y político, y ello supone pensar en el gran protagonismo que tiene Lavinia frente quizás a toda una tradición que la ha vinculado en ese lugar estricto de pasividad, ¿no? Desde nuestra perspectiva de análisis en esta oportunidad, nosotros nos planteamos ver este personaje desde cómo se fue construyendo, ¿no? O sea, cómo se va construyendo en Eneida como discurso también político fundacional en el marco de lo que es la cultura y la política augustal en el siglo I. Tenemos la tradición, el considerar el personaje o su construcción poética desde la paradoja, verla reflejada a través de un personaje femenino fundamental en la vida del héroe como es la esposa, Creusa, y que la va a instituir en ese rol de coniux, de esposa. Aparecerá en la profecía de la Sibila, en el libro sexto, concretamente en la catábasis de Eneas, y allí mismo en la predicción de Anquises. Va a ser representada como objeto de deseo y de disputa política y territorial a través de la guerra final entre Eneas y Turno. Tomando como referencia ese rasgo típico con el cual se ha construido su personaje, Kearns destaca puntualmente, nunca habla, ¿no? Es una princesa, dice, caracterizada por su filial devoción, no está individualizada, tiene una parte, un rol dentro de ese argumento en relación con el destino de Troya. La asocian en principio como un personaje ausente de pasión, pero también esto invitaría a revisar actualmente que la pasión no es solamente gritar, ¿no? A la luz de los estudios donde se involucra este concepto de emotividad, podríamos también argumentar que es un personaje contenido y que justamente en esa contención también podemos ver esa pasión. Bueno, pero ese rasgo que destaco puntual es el marco en el cual se ha inscrito este personaje, nunca habla. Pero si llegamos, por ejemplo, a Hardy, ya destaca, bueno, que si bien tiene un rol pasivo, pero esa pasividad tiene un objeto concreto con el argumento que busca el poeta con su texto, ¿no? Y Kearns va a corroborar esto también en que es una mujer puesta al servicio de un universo marcadamente o hegemónicamente masculino. Y entonces comenzamos a rastrear, y ahí llegamos, a que esa mención en principio en el poema ya aparece en el verso 2, 3, cuando sí que aparezca como personaje, aparece como una referencia toponímica, ¿no? Recordamos
en los hermosos versos que inician esta Eneida, arma virumque canotro iaique primo saboris, italian fato profugus, la Wilia que venit litora. Ya de entrada vemos esa tensión, ¿no? A través del canto, la tensión entre Troya y Lavinia, costas lavinias, que van a ser de algún modo el recorrido del libro 1 al libro 12 de Eneida. Podríamos también compartir que en esta tensión entre Troya y Lavinia está el pasado y el futuro del héroe. Y en ese recorrido, precisamente, está Lavinia, anticipada como un lugar. Bueno, y es aquí donde comienza a funcionar este concepto de tradición, ¿no? Virgilio, para elaborar y llegar a este poema, o a este canto 1 que inicia su poema, recorre una tradición, busca aquello que más le convenía a ese propósito, y se asienta precisamente en esa tradición que sentaba las bases de Eneas como fundador de Roma en 2 ciudades y 2 espacios, Lavinium y Alba Longa. Alba Longa, que se considera como el antecedente de esa Roma. Estamos hablando fines del siglo IV, principio del siglo I. Y vamos avanzando un poco más. Dijimos, ¿cómo se va construyendo el personaje de Lavinia? Hasta ahora no aparece físicamente, sino en la mención de la gran esposa del héroe que la va a habilitar a ella a su vez como la futura esposa real. Y entonces el término que puntualmente señalamos en este recorrido es el reconocimiento y la instauración del concepto de regia coniux, ¿no? En el momento en que salen desbandados de la ciudad, Creusa se queda y lo único que le dice a Eneas es asegurarle que encontrará un nuevo lugar y allí Ilic reslaeta regnum quod regia coniux, parta tibi, ¿no? Parta en el sentido de pario, o sea, será parida para ti, estará creada, será parte tuya, esa futura esposa, ¿no? A su vez, ya en el libro 6, vuelve a aparecer el concepto de coniux, ¿no? Pero acá la referencia es ponerla a ella como causa o una imagen nuevamente ya conocida, de mujer que provoca una guerra. La causa de tanto mal otra vez será una esposa, otra vez un tálamo extranjero. Y en ese mismo libro, en el 6, es Anquises quien le va a anticipar al héroe que tendrá un nuevo hijo a partir de esa esposa Lavinia Coniux, ¿no? Silvio, nombre albano, tu tardía descendencia, a quien para ti, en la vejez, Lavinia, tu esposa, dará a luz en las selvas, de donde dominará nuestro linaje la ciudad de Alba. Volvemos a recorrer esa habilitación que hace Creusa, ¿no? Cuando la palabra central en la que ubica a Lavinia es nuevamente ese rol de coniux, pero una coniux, una esposa legítima, querida, ¿no? La palabra clave marcada y señalada en este caso es faz. No lo quiere un hombre, no lo quiere un mundo terrenal, lo quiere un mundo divino, ¿no? Es lo que quiere, es lo que tiene que ser, ¿no? Allí aguardan hechos felices, le dice, un reino y una esposa real. No porque lo quieras vos como hombre, sino porque lo quieren los dioses, ¿no? Nuevamente, rastreamos este concepto de lo querido por los dioses, ¿no? Por el fatum, ¿no? Esto ya en relación
con el padre de Lavinia, no tenía hijo ni descendencia varonil. La primera le había sido arrebatada en la juventud, pero aparece esta imagen de Lavinia: sola domume tanta serwawat filia sedes, iam matura viró, iam plenis nubilis anis. En esos dos versos está retratada el modelo femenino que, visto desde otro lugar, también está en afinidad con un propósito social, político y un rol que se buscaba en ese contexto augustal. Pero si nos detenemos en el personaje, nuevamente aparece esta idea del fatum y dice, no tuvo varón, pero tuvo una hija. Y esa hija estaba en condiciones de casarse, ¿no? Pero Varis portenta deum terroribus obstant. Los prodigios de los dioses se oponen con muchos terrores. Vemos cómo en este recorrido, nuevamente, Lavinia está recorrida por un mandato superior. Entonces, ahí volvemos a sostener que si bien son versos y fragmentos, pero son momentos muy significativos. Ya llegamos al libro séptimo, que es cuando ella en algún momento va a aparecer físicamente, y esto creo que está en relación con ese primer inicio de Virgilio, cuando él mismo sostiene que va a contar cosas un poco más importantes, cosas mayores, ¿no? Y en esas ideas, digamos, en esos hechos trascendentes, vuelve a aparecer la figura de Lavinia, ¿no? Volvemos a imaginar, a verla en este retrato como Lavinia Virgo, ocupada de las cosas de la religión doméstica, pero ahí vemos otra vez nuevamente cómo se vincula con ella un concepto de, yo la traduje como sacrilegio, pero nefas en consideración con algo no querido, pero que tiene que suceder porque es inefable. Aparece una señal de mal augurio. No se vio que el fuego encendía sus largos cabellos y que con la llama crepitante queman todos sus adornos. Bueno, este hecho era visto como horrendo, pues vaticinaba que ella sería ilustre por la fama y por el destino, pero que llevaba a su pueblo a una gran guerra, ¿no? Ahí vemos el rol femenino como causante de una guerra. Otra imagen recorre ya en el libro 12, una imagen que ha sido trabajada inclusive y se puede construir como una construcción lírica, poética, cuyo antecedente puede estar más que en la historia y en la política, en la poesía griega, ¿no? ¿Cómo se describe? Lavinia escuchó la voz de su madre con lágrimas, esas mejillas perfumadas, le subió un rojo que corrió por su encendido rostro, como si alguien mancha con sangrienta púrpura el marfil negro, o como cuando los lirios blancos enrojecen mezclados con muchas rosas. Tales colores la joven tenía en su rostro, ¿no? Una imagen plástica bellísima, además. Otro pasaje, la Lavinia Virgo, ¿no? Ya está desencadenada la guerra y acompaña a su madre a la ciudadela, y el rasgo que destaca su aspecto físico son óculos de yecta de coros, es decir, es de yecta en el sentido de baja o sometida, avergonzada, en cuanto a esos ojos nobles. Es ella noble, pero está sometida también a un destino, ¿no? Para ir finalizando en este breve recorrido, podemos decir que el personaje evidentemente se construye a través del discurso de otros, ¿no? Pero está reforzándose cada vez que se avanza en el poema, que hay un destino que acompaña, y esas palabras concretas tienen que ver con conceptos que tienen un carácter religioso: fatum, nefas, faz. Ese silencio le da protagonismo, evidentemente,
pero su principal protagonismo no está en su personalidad o en acciones, sino en su presentación como un potencial político y social en su condición de cónyuge, esposa. Contrariamente al rol femenino que tienen las mujeres en la tradición, caracterizadas como obstáculos, ¿no?, como fuerzas negativas, Lavinia contribuye en la configuración de un modelo político fundacional acorde con la ideología gustal en el siglo I. Y teniendo en cuenta, me permito compartir el espíritu de este encuentro, que tiene que ver con la proyección de este mundo romano. Comparto un fragmento de Úrsula Le Guin de Lavinia, en donde ella misma le recupera la voz, ¿no?, de este personaje, y dice: la vida que me dio en su poema, hablando del poeta, salvo cuando mis mejillas de doncella enrojecen, tan convencional que ya no puedo seguir soportándolo. Si he de pervivir siglo tras siglo, alguna vez, por una vez, tengo que romper el silencio y hablar, ¿no? Sí, cerramos y concluyo con esto, tiene que ver con la trascendencia de este mundo clásico y su resignificación precisamente a través de los textos, y una de esas resignificaciones concretamente es el personaje de Lavinia, a quien se le ha entregado voz en una novela del 2008, y es una hermosa novela que quisiera que pudiesen compartir también ustedes. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Patricia Zapata por su ponencia. Recuerden que todas las consultas las pueden dejar en el chat de preguntas y respuestas a las que serán respondidas al finalizar esta jornada. Continuamos con la tercera presentación de esta tarde, a cargo del profesor Andrés Vázquez. El profesor Vázquez es maestrando en estudios clásicos, orientación filológica clásica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es docente e investigador del Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Se desempeña impartiendo los cursos de latín y literatura greco-latina. Su línea de investigación son la teoría de la metáfora, en la metamorfosis de Oviedo y el poema de Rerum Natura de Lucrecio. Su ponencia tiene por nombre la catabasis de Eneas y la construcción de la romanidad. Andrés, bienvenido. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Prevenido de que el auditorio no necesariamente iba a ser especializado, o que iba a haber distintos grados de especialización, amerita una explicación el título de mi ponencia, que para muchos evidentemente es obvio, pero por un lado la explicación de la catábasis y por otro la de la construcción de la romanidad. Voy a empezar por el segundo, porque tiene que ver con la Eneida toda, como mencionó también Patricia, que es la obra a la que hacemos referencia cuando hablamos de la catábasis de Eneas. Se dice que la Eneida es una epopeya etiológica, ¿no? Del griego etión, que viene a significar el origen, ¿no? Que cuenta el origen de Roma, como leyó bien desde los primeros versos Patricia: arma viriungo canò Troia cui primus aboris italian fatto profugus Lavinia covenit. Canto las armas al héroe que, forzado al destierro por el hado, fue el primero que desde la ribera de Troya arribó a Italia y las playas lavinias. Mucho sufrió en la guerra antes de que fundase la ciudad y asentase en el Lacio sus penates, de donde viene la nación latina, la nobleza de Alba y los baluartes de la excelsa Roma. Entonces, la Eneida, entre otras cosas, es un programa, una epopeya que cuenta los orígenes de Roma, ¿no? Los orígenes de la Roma, particularmente de la Roma contemporánea a Virgilio, con Octavio a la cabeza. Es decir, construye una comunidad imaginada, para usar la expresión de Benedict Anderson, remontando los orígenes de Roma a un pasado mítico que es el de la guerra de Troya, e imbricando ese pasado mítico, heroico, con la historia fáctica, digamos, de Roma.
¿no? Recuerda acá también los siguientes versos, vuelve al origen, recuerda las causas musas, por qué ofensa a su poder, por qué la resentida reina de los dioses forzó a correr tantos trances a un hombre famoso por su piedad, insignem pietatem virum. Esto también va a ser importante. Entonces, lo primero que necesitamos para la construcción de una identidad comunitaria es una historia o una memoria común, y eso hay que construirlo. En primer lugar, mediante una historia común y asociada a ella a una serie de valores que definen lo que es ser romano, o la romanidad, como le llamé en el título. Y que Eneas va a tener que ir aprendiendo, porque eso es lo otro, el paradigma heroico está cambiando respecto al paradigma heroico homérico. Entonces se dice a ese respecto que Eneas es un héroe en construcción. Y en esta construcción hay una serie de valores que van a emerger como característicamente romanos, pero que no vienen dados en el Eneas de los primeros libros de la Eneida, que es en definitiva un héroe troyano todavía. Entonces, todo esto es lo que construye la Eneida, y esta es la importancia política en términos de construcción de identidad comunitaria. Y en todo esto desempeña un papel especialmente importante el libro 6, que es la mitad exacta de los 12 libros que tiene la Eneida, que es el libro de la catábasis. Entonces, lo otro que tenemos que, bueno, acá está Eneas huyendo de Troya con Anquises en los brazos y Iulo. Lo otro que tenemos que definir es de qué hablamos y lo que implica el término catábasis, que es, que muchos de ustedes obviamente ya lo saben, pero es básicamente el descenso al inframundo, formado por una raíz, un verbo baíno, que significa básicamente ir o andar, tiene sentido general de movimiento, y el prefijo kata, que significa básicamente abajo, es decir, ir hacia abajo. Su equivalente latino es el descensus ad inferos. Entonces, estas dos formas lingüísticas, catábasis en griego y descensus ad inferos en latín, ya remiten a una concepción del mundo, que es una concepción en principio griega con raíces mesopotámicas, que implica nada menos que, en primer lugar, bueno, una especie de mundo de los muertos. Y en segundo lugar, una geografía del mundo de los muertos. O sea, si para acceder a ese mundo de los muertos hay que ir hacia abajo, quiere decir que el mundo de los vivos está arriba. Entonces, bueno, en principio hay tal cosa como un mundo de los muertos al que es accesible, no a cualquiera, por supuesto, pero sí a algunos héroes. Entonces, como mi tema todo junto, es decir, como unidad de significado mítico, la catábasis es un episodio bastante recurrente. Es el momento en que el héroe accede al más allá o al mundo de los muertos, y de esta forma accede a una sabiduría o al incentivo necesario para completar su viaje. A menudo proporcionado por un ser importante en su vida, o por un mago, o por un adivino, y esto es otro elemento típico de la catábasis, la anequia o la nequiomanteia, la consulta oracular a los difuntos. Entonces, bueno, Eneas baja al inframundo en el libro 6 de la Eneida, en una escena ya tópica en la épica clásica, tributaria de la mitología, por lo demás, ya de la mitología mesopotámica. Y esto le da la posibilidad a Virgilio de dialogar con la tradición, trazando una serie de paralelismos, sobre todo con Homero y con la Odisea. ¿Para qué baja al Hades Eneas? Bueno, un poco por lo que dice ahí, ¿no? Por lo que dijimos, los héroes bajan básicamente en general, excepto, por ejemplo, el caso de Hércules, que baja por un trabajo, y para aprender algo. En el libro 5 se le aparece en sueños su padre, Anquises, ya muerto, y lo convoca a juntarse con
su alma en el inframundo, donde le va a mostrar el esplendor de Roma, ¿no? Hijo mío, probado por los hados de Ilión, acudo a ti por orden de Júpiter, le dice el espectro del padre, obedece el consejo que ahora te da el anciano Nautes, lleva contigo a Italia la flor de tus troyanos, los de más valeroso corazón, tendrás que domeñar en Italia combatiendo a un pueblo indómito, de rudeza feroz, pero antes llégate a las moradas infernales de Plutón, y salvando el abismo del Averno, hijo mío, procura encontrarte conmigo. Bueno, y ahí va repitiendo en el libro 6 una serie de rituales que no me va a dar el tiempo para detallar, pero que tienen una raigambre de tradición de mesopotámica muy fuerte. Baja al inframundo a entrevistarse básicamente con su padre Anquises. La instrucción de Anquises que le imparte a Eneas se puede dividir en dos partes. Primero le expone una concepción escatológica remitiéndose a diversidad de doctrinas fundamentalmente estoicas, ¿no? Como la idea platónica de la metempsicosis, es decir, de la reencarnación de las almas, pero también esto lo va a mezclar Virgilio con una fraseología que también es muy típicamente epicureísta, concretamente tomada de Lucrecio. Y luego lo que va a hacer es vaticinarle el final de su viaje y el destino de Roma. Es decir, podemos dividir el recorrido de Eneas en el inframundo en una parte filosófica o cosmológica, si se quiere, y una parte más patriótica o más política. Luego de ver un montón de almas, Eneas le hace la siguiente pregunta a Anquises. Le dice, ¿pero es posible creer que hay almas que remonten su vuelo desde ahí hasta la altura de la Tierra? De nuevo la idea de Catabas, la idea de una geografía, y vuelvan otra vez a la torpe envoltura de los cuerpos. A lo que Anquises le contesta, bueno, ante todo sustenta el cielo y la tierra y los líquidos llanos y el luminoso globo de la luna y los titánicos astros un espíritu interno, spiritus intus, dice, y un alma, mens, que penetra cada parte y que pone su mole en movimiento y se infunde en su fábrica imponente, etc. Entonces, lo que le está transmitiendo Anquises es una concepción cosmológica característicamente estoica, por tanto de vena platónica y pitagórica. La idea de la famosa anima mundi, literalmente un aliento, un alma que tienen todas las cosas del mundo, que anima a todo el mundo. Hay una serie de concepciones cosmológicas expresadas en el relato de Anquises que son estoicas, y sin embargo el lenguaje me adelanto porque tiene muchísimas reminiscencias del epicureísmo lucreciano. ¿Sí? Entonces, se dice que en este libro, en la presentación cosmológica que Anquises le hace a Eneas, Virgilio no busca tanto una concepción acabada y consistente de la escatología, sino más bien tiene una finalidad más poética, ¿sí? Porque se mezclan diferentes elementos de doctrinas que, si no son antagónicas, al menos entran en colisión. Por ejemplo, la idea cíclica, platónica, estoica,
entra en colisión de alguna manera con esta idea de presentar el destino divino de Roma, ¿no? Por ejemplo, que es una idea más lineal. Luego de que le hubo presentado la cosmología, viene un momento que podríamos llamar más patriótico o político. Ahora ven, le dice, te haré ver qué gloria le reserva el porvenir al linaje de Dárdano, qué traza de herederos itálicos te aguardan y las almas ilustres que han de llevar un día nuestro nombre. Te enseñaré tu destino, te tu afata doquevo, le dice en latín. Y empieza un recuento de personajes históricos, como dijo Patricia, Silvio, Capis, Numitor, Rómulo, pasando por la historia reciente de Roma, de la Roma de Virgilio y la Roma de Augusto. Augusto, dice, Augusto César, de divino origen, que fundará de nuevo la Edad de Oro en los campos del Lacio, en que Saturno reinó un día, extenderá su imperio hasta los Garamantes. Entonces, le está presagiando lo que en realidad ya pasó, leído desde el auditorio inmediato de la Eneida. O sea, porque estamos en el periodo augustal y Augusto había venido a cortar con una serie de guerras civiles, de luchas intestinas, a las que Anquises también refiere a forma de presagio. Dice, no avancen, hijos míos, sus ánimos a tan funestas guerras, ni vuelvan el poderoso brío de la patria en contra de sus propias entrañas. Todo esto es muy importante, primero porque extiende la temporalidad de la Eneida hasta los tiempos inmediatamente o a los tiempos contemporáneos de Virgilio y de Augusto, o a los tiempos de las guerras civiles, ¿sí? Porque el tiempo interno de la Eneida termina cuando Eneas gana la guerra en el Lacio, pero después viene toda la parte histórica, toda la parte fácticamente histórica, que Anquises le presagia en el inframundo. Esto quiere decir que en el más allá está en potencia ya la historia de Roma. Bueno, y este es el momento cúlmine del libro y uno de los momentos de la obra más importantes, porque le da la preceptiva a Eneas, que es en definitiva su narratario interno, para ser un buen jefe político. Le dice, tú, romano, recuerda tu misión, ir rigiendo los pueblos con tu mando, estas serán tus artes, ae tibi erunt artes, imponer las leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir combatiendo a los soberbios. Es el consejo político de Anquises que le da a Eneas, y es el momento, como dijimos, de más fervor y de más solemnidad. Y es del todo significativo el vocativo con que Anquises se dirige a Eneas en esa exhortación final. Romane, romano, tú recuerdas romano. Estamos en el pasado mítico de Roma, por lo tanto Roma todavía no existía, por lo tanto para Eneas romano no significa nada todavía. Fíjense las exhortaciones inmediatamente anteriores de la Sibila, ¿no? Retardas tus promesas y tus preces troyano Eneas. Esto es inmediatamente antes del vocativo romano, ¿no? Troyano, hijo de Anquises, descendiente de sangre de los dioses. O sea que en este preciso momento, el de la catábasis, el de la recomendación de Anquises, es cuando el troyano Eneas se convierte en romano, cuando de alguna forma, simbólicamente, muere el troyano Eneas para convertirse en romano, o en un proto-romano. Luego de que Anquises hubo insuflado en Eneas ese fervor patriótico necesario para que lleve a cabo su misión, mostrándole el destino glorioso de Roma, lo acompaña y lo despide, y Virgilio cierra
con el libro con palabras un poco inquietantes. Dice, dos puertas, dos son las puertas del sueño. Una de ellas de cuerno, según dicen, por donde se permite fácil paso a las sombras verdaderas. La otra es toda brillante con lumbre del halo marfil resplandeciente. Por esta los espíritus solo mandan visiones ilusorias a la luz de las alturas. Prosiguiendo su plática, Anquises acompaña a su hijo y a la sibila y los despide al cabo por la puerta de marfil. O sea que Eneas y la sibila salen por la puerta a través de la que se mandaban visiones ilusorias a la tierra. Entonces, hay dos cosas que hay que tener en cuenta en este pasaje. En primer lugar, que Virgilio está dialogando con Homero, ¿no? Esto es el canto 19 de la Odisea, donde, donde Penélope le dice, aún todavía disfrazado Odiseo, son no obstante, mi huésped, los sueños ambiguos y oscuros, y lo que en ellos se muestra, no todos se cumple en la vida, pues sus tenues visiones se escapan por puertas diversas. De marfil, elefanti, es la una, de cuerno la otra, y aquellos que nos llegan pasado a través del marfil, elefantos, aserrado, no se engañan, elefairontai, trayendo palabras que no se realizan. Los restantes, empero, que cruzan el cuerno pulido, se le cumplen de cierto al mortal que los ve. Entonces, hay un juego de palabras que hace Homero, que se pierde en la adaptación latina, que es entre elefantos, que quiere decir, que es un adjetivo que quiere decir de marfil, y elefailontai, que es básicamente engañar. Pero lo inquietante es que si Eneas sale por la puerta de marfil, si el regreso a la tierra es el regreso al sueño, podría pensarse que el Hades es lo real, en un sentido platónico, mientras la vida es sueño en el sentido calderoniano, digamos. O podría pensarse que lo onírico, es decir, ¿dónde está la parte onírica a la que ingresa Eneas o egresa? Entrar a un sueño implica necesariamente salir de algo que no lo es. Esto implicaría poner en entredicho todos los auspicios de Anquises que le dio durante todo el libro, es decir, poner en entredicho ese fatum famoso, ese destino famoso de la nación romana. Para finalizar, hay una consideración más que refiere al estatuto ficticio del personaje. En un ejercicio metapoético, Virgilio nos estaría indicando que el estatus ficticio el estatus de personaje literario de Eneas, y por tanto el carácter no necesario, sino contingente de esta supuesta teleología que determina la predestinación y la grandeza del pueblo romano. En definitiva, poner en entredicho el fatum. Entonces, bueno, me parece que esta parte es la más inquietante y la más interesante, y es una de las preguntas que se le puede hacer al texto. ¿Cuál es el sentido del hecho de que Eneas haya salido por la puerta de los sueños? Bueno, perdón por... Eso es todo, perdón, me extendí unos minutos. Por favor, agradecemos a Andrés por tu exposición. No te preocupes por el tiempo. Y cerramos este ciclo con la última potencia a cargo del profesor Piero Mochati Oliveri. El profesor Mochati es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Industrial de la Universidad de Alicante, España, y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja como profesor en la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios y sus líneas de investigación son Derecho Romano, Obligaciones y Contratos e Historia del Derecho Privado. El nombre de su potencia es el aporte de Cicerón a la consolidación de la Scientia Iuris. Piero, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Efectuar una ponencia luego de las tres que hemos escuchado. El título de la ponencia se refiere
¿no es cierto?, a la intervención de, al aporte de Cicerón en la consolidación. Pero, disculpe, ¿Sí? si podría acercarse ¿Se me un poco más escucha? al micrófono. Sí, porque se corta un poquito la señal. Si puede acercarse un poquito más, por favor, se lo agradeceríamos. Por ahí se escucha mejor. Exactamente. Por favor. Muy bien. Muchas gracias. Disculpe. Ahora sí. No, por favor. Prefiero decir ciencia juris. Como he sabido, hay dos formas consolidadas de pronunciar el latín. Yo prefiero la llamada escolástica, ¿por cierto? En fin, que entiende que el latín es una lengua viva hasta hace al menos tan poco. Pues se invitó a participar de este seminario para hablar de la vigencia de Roma en un campo tan característicamente romano como es el derecho. Y en solo 15 minutos se planteaba de qué iba a hablar, ¿sí? Y decidí tomar la figura de Cicerón, puesto que tenemos una cierta debilidad por los números redondos. 1106 antes. Cicerón, figura tremendamente conocida, un orador, abogado, diríamos hoy, específicamente, filósofo y político, que vivió la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Cicerón estudia filosofía en Grecia hacia el año 79 al 77, donde toma contacto con profesores de muy distintas escuelas, lo que seguramente condiciona el que vaya a ser luego un filósofo ecléctico, en que combina doctrinas de distintas. Estimado Piero, sabe que estamos perdiendo un poco su señal, no. Se nos corta un poquito el audio. ¿Está débil la Escuchamos lo señal? último. Sí, lo que no escuchamos nada de lo que dijo hace unos minutos. Uy, Si está uy, cerca de un computador, que se acerque al computador si tiene el micrófono al mismo computador, a lo mejor eso es. sí, probablemente eso es. Lo vamos a acercar ahí un poco más. Ahí sí. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Se bastante escucha mejor. mejor. Perfecto. Cicerón, ¿no es cierto?, es un orador, no propiamente un jurista. Los juristas eran los sabios en el conocimiento del derecho. Los oradores oficiaban la defensa de los intereses de las partes en juicio, propiamente lo que es la abogacía, se entendían como actividades diferenciadas a la época. Sin embargo, se interesa y muy especialmente en lo que viene conformándose como ciencia jurídica. Ciertamente es un estado del conocimiento y del desarrollo de la época en que Roma se heleniza profundamente, en que es bastante frecuente en que personajes de las clases altas estudian filosofía en Grecia. De hecho, la célebre historia de Julio César con los piratas, cuando es secuestrado por ellos, se debe a que César se dirigía a Roma precisamente a estudiar filosofía. Imbuido de estos conocimientos, Cicerón se plantea el introducir los paradigmas de la ciencia griega al conocimiento jurídico. Y esto se encuentra principalmente en dos libros, el Brutus y en la Tópica, en los que la Tópica particularmente, que ha sido calificado como un manual de dialéctica para juristas, ¿no es cierto? Posiblemente en un tercer libro que no nos ha llegado, ¿no es cierto?, en el que él habría emprendido la labor
de el arte, el jure civile in artem redigendo, ¿no es cierto? Transformar el derecho civil en un ars o ciencia. El calificativo de ars o ciencia del derecho romano es objeto de disputas actualmente entre los estudiosos. ¿Cuáles son sus propios sentidos? Una célebre definición del derecho que viene de Juvencio Celso, que escribe en el siglo II después de Cristo, que define el derecho como ars boni et equi, el arte de lo bueno o lo justo, pero sin embargo los mismos juristas calificaban su conocimiento como ciencia. No nos vamos a adentrar en eso. ¿Qué es lo que plantea y propone Cicerón? El que se empleen en el campo jurídico, en el conocimiento jurídico, los paradigmas de la construcción científica griega. Esto, en un momento, estamos hablando de primera mitad del siglo I, el derecho romano se encuentra en un estado de muy veloz desarrollo, particularmente mediante la creación de lo que es llamado el derecho de gentes. Un ámbito jurídico que se desarrolla y construye por la peculiar dificultad que enfrenta Roma una vez tomado el dominio, por lo menos, de todo el Mediterráneo occidental y constituida entonces en la metrópolis de un imperio que comprende diversidad de pueblos, de impartir justicia entre sujetos de distintos pueblos y por tanto, originalmente regidos por derechos distintos. Los derechos eran derechos nacionales, marcados por fuertes formalismos, etc. Roma entonces, en la necesidad primordial de un Estado de impartir justicia entre sus súbditos, tiene que establecer un sistema normativo que pueda ser común a todos ellos. Se ha desarrollado entonces lo que viene en llamarse el jus gentium, el derecho de gentes. No completamente, pero sí marcadamente distinta de la tradición jurídica romana, que era también un derecho propio de la época, un derecho nacional, privativo, exclusivo de los ciudadanos, y marcado por más que un formalismo, por una propia ritualidad en la celebración de los actos jurídicos. Cabe hacer una precisión de algo que posiblemente cuesta comprender. El derecho romano, en primer término, contra lo que es nuestra experiencia y lo que entendemos por derecho, es un derecho no legislado. El derecho romano resulta de la actividad de los juristas, es decir, de las proposiciones para resolver conflictos que plantean aquellos que se tienen como sabios en derecho. Y es además, o tal vez por lo mismo, un derecho casuista. El jurista romano resuelve casos puntuales. La explosión del derecho, llamemos el derecho de gentes, genera un desarrollo extraordinario de la jurisprudencia que comienza a establecer normas para la solución de estos nuevos conflictos con un nuevo paradigma jurídico, ¿no es cierto? Y particularmente centrado en que las relaciones han de basarse en la buena fe, frente al criterio antes vigente, que las relaciones se basaban su efectividad, su eficacia, en el cumplimiento o no de las formas. La jurisprudencia romana entonces ha desarrollado multiplicidad de nuevas instituciones jurídicas. Pensemos en los contratos que hoy conocemos. El contrato de mandato surgió en esa época. Incluso la propia compraventa como la conocemos hoy, el contrato de arrendamiento, etc. Todo este nuevo acervo, Cicerón propone que se someta entonces a los paradigmas de la ciencia jurídica. Para esto, ¿no es cierto? Escribe la tópica y
aquel otro texto que no conocemos y que algunos incluso ponen en duda que se haya llegado efectivamente a escribir. Y sin adentrarnos en el detalle de este texto que sería la obra de Aristóteles, sin embargo, no es la primera reproducción del mismo. Está específicamente destinado al campo jurídico, pero además decíamos que Cicerón es un filósofo ecléctico y por tanto su tópica, eh, si bien es muy cercana a la de Aristóteles, contiene muchos elementos tomados más bien de la filosofía histórica. ¿Bien? Para mostrar este eclecticismo de Cicerón, basta con mencionar que la definición que en algún momento da Cicerón de ley, eh, iuris atque injuriare regula, se entiende que está tomada de Crisipo, que es un filósofo estoico, porque esa definición Crisipo se encuentra en otro jurista. Escribe una tópica que esta obra, solo para resumir el programa, ¿no es cierto? Propone Cicerón la aplicación de la dialéctica, describiéndola con un procedimiento de dividir el todo en partes. Luego, dilucidar lo que se oculta al definir. Luego, explicar lo oscuro interpretando. Un cuarto paso dice, primero identificar lo ambiguo, luego distinguir y finalmente obtener la regla, la regula. Pasos fundamentales en esto es el distinguir, la distinción en género y especies, el definir y finalmente la conclusión de la elaboración de la regla. A propósito de la continuidad del pensamiento romano, pensemos que Leibniz, en la modernidad, definió al derecho como un arte que consiste en definir y clasificar, ¿no es cierto? O sea, el primer, el primer paso y el paso intermedio que describía Cicerón en su tópica. Ahora, esta idea de que la actividad del jurista concluye en la formulación de una regla, es muy interesante. Regla lo toma Cicerón con el sentido griego de canon, ¿sí? O sea, como estándar, criterio valorativo, estándar o criterio valorativo. Luego la jurisprudencia romana, que se centrará mucho en la elaboración de reglas de derecho, le da un sentido más específico y técnico. Eh, Sin embargo, es muy incidente en esta época, en que de hecho los romanistas modernos llaman a la jurisprudencia de este periodo la jurisprudencia regular, porque se aboca a la elaboración de reglas de derecho. Esta jurisprudencia regular, ¿cierto? Permite que el desarrollo posterior del derecho romano llegue a someterse a una metodología precisa, común a los distintos juristas, particularmente los que se desarrollan en los siglos primero y segundo después de Cristo, el llamado período clásico de la jurisprudencia, y que ha permitido el que, como se ha dicho, Roma inventara el derecho. Ciertamente todos los pueblos conocieron distintos sistemas de reglas coercitivas,
pero Roma inventó el derecho en el sentido de que le conocemos hoy, es decir, el ordenamiento jurídico como un sistema. Esto es, que las distintas normas que integran el ordenamiento, normas, reglas y principios, ¿no es cierto?, guardan entre sí una relación, cuando menos una relación de no contradicción, pero sí una pretensión al menos de una relación lógica entre todas sus partes. Esto es lo que entendemos modernamente como derecho, un conjunto de normas de aplicación coercitiva, pero que tienen una lógica interna y una coherencia entre todas sus partes. Ese se inventó Romano precisamente a partir de la aplicación de los criterios de la ciencia griega, que no son introducidos en Roma exclusivamente por Cicerón, pero que sí los encontramos explicitados particularmente por Cicerón en su tópica. Estas reglas del derecho, perdón, otro carácter, me llamó la atención de lo que dijo el profesor Vázquez, una cita de la Eneida que no la tenía presente, que me hace pensar en la asombrosa capacidad de Roma para transformar el mundo en tantos ámbitos, ciertamente en el campo jurídico, determinándonos hasta el día de hoy, pero sin embargo, con una perspectiva o con un planteamiento conservador y aún tradicionalista. A modo de ejemplo, conocemos el derecho romano principalmente por la obra de Justiniano, década del 530, que instruye la elaboración de una compilación de derecho romano, conocido, ¿no es cierto?, como el Corpus Juris Civilis, con una obra principal que es el Digesto. Se ha dicho que la modernidad descansa sobre 3 libros: la Biblia, el órgano de Aristóteles y el Digesto de Justiniano, ¿no es cierto? O sea, la filosofía griega, el cristianismo ciertamente y el derecho romano. Cuando Justiniano encomienda la elaboración de esta recopilación, nombra una comisión. Ya esa comisión la titula Decemviris Legibus Scribundis, que es exactamente el mismo nombre que se dio a la comisión que elaboró la ley de las 12 tablas en el 450 antes de Cristo, casi 1000 años antes, ¿cierto? Esa idea de continuidad me ha venido a la mente porque en un pasaje de la Eneida que reprodujo el profesor Vázquez, se hablaba de tu regere imperio populus, que es casi exactamente la misma expresión con la que se abre la conocida Constitución Imperial de Constantino del 325, la Constitución Cunctus Populus, por la que se promulgan las conclusiones del Concilio de Nicea, fundamental, ¿no es cierto?, en el establecimiento de la doctrina católica, ¿no es cierto?, la condena del arrianismo, la Santísima Trinidad, etcétera, ¿no es cierto?, que comienza diciendo esa Constitución Cunctus Populus quod clemencia nostra, elemento cristiano de la clemencia, rei imperium in tale religio divi petri volumus versari, ¿cierto? Ese espíritu de continuidad, de tradición, en la Eneida, ¿no? Por cómo Eneas carga a Anquises y a los penates, ¿no es cierto? Es, sin embargo, capaz de generar una transformación radical del mundo que nos condiciona hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Creo que estoy en el tiempo para no alargarme más, que podríamos hacerlo con estos temas apasionantes durante muchísimo rato. Les agradezco la atención y espero no haberlos aburrido mucho. Agradecemos a usted, profesor, por estar hoy día presente y compartir un poco más de lo que sabe de historia romana. También le agradecemos a todos nuestros exponentes. Revisemos algunas preguntas que nos han dejado en preguntas y respuestas de este webinar Roma, Sempiterno, legado para el Orbis Terrarum. Nicolás Marcelo Fuensalida Mazzotti. Buenas tardes a todos. Me gustaría saber la diferencia entre latín culto, latín vulgar
¿Y qué manera de latín vendría siendo el eclesiológico, Iglesia Católica Apostólica de rito romano? No sé quién puede responder, quien quiera responder. No se peleen la respuesta, por favor. ¿Te puedo responder a la persona? Por lo menos la primera parte, ¿no? De la pregunta, de latín clásico, latín vulgar o latín culto, creo que dijo, ¿no? La pregunta. Exacto. Este, bueno, y creo que básicamente es la diferencia que tenemos igual que en español, ¿no? Entre el latín estándar y el no estándar, de alguna forma, ¿no? Solo que en latín se podría agregar esta cuestión de que el latín culto es el que se nos ha heredado por medio de los manuscritos, es el latín escrito, en tanto que el latín vulgar es el latín hablado todos los días, ¿no? Por toda la gente, de la cual no hay casi testimonio, ¿no? Más que algunos retazos así parietales, ¿no? O testimonios gramáticos, ¿no? O de la comedia, ¿sí? Ahora, ya la segunda pregunta, cuando habla de latín eclesiológico, creo entender quizás que sea el latín de los textos sagrados, ¿no? Tipo la Vulgata de San Jerónimo o algo así, donde, bueno, si se refiere a ese tipo de textos, es evidentemente la Vulgata de San Jerónimo, por la época y por la geografía y todo, sería como un testimonio de latín vulgar, ¿no? Ya por la sintaxis, básicamente, ¿no? Principalmente, ¿no? Que ya estaría como evidenciando, ¿no? una serie de transformaciones respecto de lo que era el latín clásico, la prosa clásica, tipo de Cicerón, Salustio, Livio, ¿no? Y todos ellos. ¿Alguien más quisiera compartir respuesta? Sí, pensaba en las categorías de lo vulgar y lo clásico, ¿no? O sea, en algún momento de la historia de la lengua claramente estuvieron muy definidas esas diferencias, pero también pensemos que esa lengua vulgar hablada por el pueblo, hoy la podemos de algún modo reconstruir desde un punto de vista literario también en el uso en la comedia misma y pensar hasta qué punto ese lenguaje vulgar usado, diríamos hoy, por las bases, contribuyó también a formalizar una lengua culta, ¿no? Y yo creo que ahí puedo consultar también que en ese proceso está Barrón. Me parece que la importancia radica también hasta nuestros días en haber dado institución y constitución a una lengua latina que comienza a formalizarse y a separarse en ese momento de esa lengua hablada. Pero ¿de dónde parte esa lengua o ese estudio de Barrón? También de esa lengua hablada en ese pueblo y en un contexto histórico concreto, ¿no? Me parece, ¿no? No trabajo puntualmente desde ese lugar. Sí, si me permite, le puedo contestar a Patricia en ese caso, Por por supuesto. la pregunta que hizo, que sí, de alguna forma la empresa que se propone Barrón, ¿no? Con el de lengua latina, de alguna manera es también, de alguna forma, establecer una urbanitas, ¿no? Es decir, una forma de latín, ¿no? Como el hablado, ¿no? En la ciudad de Roma, ¿no? Como algo culto, ¿sí? Eh, y que, bueno, de alguna forma parte de alguna manera de tomar como modelo a los hablantes más cultos, ¿no? De esa ciudad, ¿sí? De hecho, es un tema que, bueno, no pude expresarlo, ¿no? Pero la dedicatoria de lengua latina es precisamente a Cicerón, ¿no? Los primeros libros. De manera tal como que, bueno, hay ahí en ese diálogo, ¿no? Como un intento de constituir, ¿no? Como un latín culto, ¿no? Un latín, eh, el latín prestigioso de alguna forma, pero básicamente lo que intenta Barrón también es cómo ofrecer también las maneras de poder abordarlo, de poder estudiarlo, ¿no? Que creo yo que ese es el esfuerzo más grande que él hace y es el que nosotros hemos heredado, lo que conocemos como el conocimiento gramatical. Es decir, es cómo usar una lengua para estudiarse a sí misma, de alguna forma, ¿no?
Y yo creo que eso es lo que más hemos heredado nosotros, ¿no? Si bien es verdad que después, con el paso del tiempo, como decía Patricia, ¿no? Esa lengua va como corrompiéndose, ¿no? A partir de la disgregación del imperio y demás, y se van conformando ya las que son las lenguas romances, digamos, ¿no? Que van a generar otras lenguas estándar, ¿no? El francés, el español, etcétera, pero mucho más adelante, ¿no? Y así también, al igual que ocurre con Barrón, bueno, va a surgir también un Nebrija, ¿no? Por ejemplo, que también va a tomar el español por primera vez en 1492, ¿no? Como una lengua de reflexión metalingüística, ¿sí? Lo mismo que hizo Barrón con el latín, ¿sí? Muchas gracias, Luis, Patricia, por responder esta pregunta. Y antes de responder otra pregunta que nos están haciendo, invito a Leonardo Quesada, coordinador de nuestro diplomado en lenguas clásicas, que está inserto, digamos, este webinar que me hizo, que nos puede contar un poquito más del programa. Leonardo. Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es Leonardo Quesada, soy el coordinador del diplomado en lenguas clásicas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Todo esto el paréntesis, Jorge, me imagino que hay más preguntas, así que voy a ser breve para que después aparezcan las otras preguntas que estaban ahí eh, definidas. Em, Les comparto bueno, lo comparto por chat, no sé si tú lo puedes compartir a todo el mundo, Jorge, Perfecto. el link directo de la página y yo aprovecho de mostrarla acá. ¿Ya? Acá está la Perdón. información de este diplomado. ¿Ya? Ahí hay que actualizar algo, esto va a empezar en agosto, está toda la información de aranceles, es 100% online, se puede tomar de cualquier lugar del mundo con conexión a internet. Y bueno, acá está en el folleto, están los profesores que nos van a ayudar, están presentes, tengo entendido, ya, el profesor que, bueno, aquí está todo el detalle, los contenidos, los módulos, cómo hacer, son 4 módulos, el profesor Andrés Vázquez que acaba de exponer, Analía Sapere que estaba por ahí, a ver si Analía puede levantar la mano, y yo, indigno servidor, también voy a ayudar en este programa. Así que cualquier duda, consulta por los medios oficiales, los canales oficiales de la universidad. Y bueno, Jorge después va a comentar un poquito porque también había una oferta llamativa para algunos de poder participar o dar una ayuda para poder participar del programa hoy en día. Así que eso, los espero. Cualquier duda, por favor, plantéenla a través de los canales oficiales, el Instagram, el Facebook de la universidad y la página ya ahí la han compartido para que puedan tener un contacto visual con todo lo que son contenidos y la formación que vamos a impartir durante 8 meses online todos los días miércoles por la tarde. Voy a dejar el correo electrónico también, formacioncontinua@ucsc.cl, si quieren realizar alguna pregunta en nuestro programa. Y respecto a lo que decía Leonardo, para este webinar, Erwin nos preguntó si se ve el nombre, si lo tenemos identificado. Sí, Erwin, estás identificado porque te inscribiste, te tiene que llegar un link de conexión, así que tenemos tus datos. Todas las personas que se inscribieron y que estuvieron presentes en esta tarde pueden optar a una beca del 50% de descuento en el arancel. ¿Cuáles son los requisitos que nos pregunta Asistente Anónimo, por ejemplo? Que no está matriculado. O sea, si está matriculado, lamentablemente la oferta no lo incluye. Son dos personas que también tengan el prerequisito que se requiere para estar en este programa. Pero en fin, que es un programa abierto. O sea, cualquier persona puede tomarlo. Espero que algunos de los asistentes hoy en día se inscriban, se matriculen. Y el sorteo será durante los próximos días vía redes sociales. No sé si alguno quisiera agregar algo más en esta tarde. En lo personal, se agradece la retroalimentación tanto de Andrés, de Patricia, de Luis, de Piero, por presentarnos y abordar esta temática que obviamente vamos a ver en este transcurso de diplomado. Bueno, agradecemos a todos los presentes, damos fin a este espacio, por supuesto, dando gracias a nuestros presentadores y por supuesto a ustedes, los asistentes que nos acompañaron en esta tarde, al menos lluviosa acá desde Concepción. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes y muy buenas gracias. tardes. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Chao, luego. adiós a Adiós. todos, gracias Un por gusto. asistir. Un gusto, Luis, Patricia, Gracias. Gracias. Piero Piero, y Andrés por haber compartido un ratito con nosotros y por supuesto a todos los que estuvieron presentes y escucharon. Que estén muy bien, adiós. chao, chao, un Adiós. gusto.